Vamos a continuar con este tema y sus variaciones en Romanos 1. Uno 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Desde un principio, Dios le demostró a la gente que Él odia el pecado. Desde un principio. Dios quería que quedara bien claro eso. Lo que destruye a los hombres es el pecado. Lo que destruye las naciones, las familias, toda relación. Y por eso Dios manifestó su ira. Dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es claro que Dios existe, pero los ateos simplemente no le quieren obedecer. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hecho de que el universo existe es una clara muestra de que Dios existe. ¿Y qué decía el otro día el hermano Tomás en uno de sus estudios? Que la muestra más clara de la existencia de Dios es la existencia del hombre. Esa es una frase tremenda. El hecho de que el hombre existe demuestra claramente que Dios existe. En ningún otro planeta hay personas. ¿Cuánto han gastado los gringos y los rusos en buscar vida en otros planetas inútilmente? Lo que pasa es que no quieren obedecer a Dios. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, quisieron gloria para ellos, no para Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vean, las tinieblas espirituales que aquejan a la humanidad. El hombre por sí mismo no conoce a Dios, no busca a Dios, no ama a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Los que quieren independizarse de Dios, creen ser muy listos, pero Dios los ve como necios, como tontos. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Rebajaron a Dios hasta lo más bajo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El que es bendito es Dios, no las criaturas. Pero los hombres prefieren adorar al hombre, el humanismo, que a Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí habla del lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La ira de Dios, aquí habla de los homosexuales. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, o a una mente depravada, dice la versión antigua, para hacer cosas que no convienen. Y luego da una lista de esas cosas que no convienen. Y no es una lista exhaustiva. Hay cosas que no están incluidas aquí. Dice, estando atestados, llenos hasta el borde, hasta arriba, de toda injusticia. Vean, la injusticia es la falta del amor al prójimo. Robar, matar, mentir, adulterar, todo esto. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores,
detractores. ¿Saben qué quiere decir esta palabra detractores? Quiere decir infamadores, personas que hablan mal de otras, personas que hablan mal de Dios, aunque eso ya cae en el terreno de la blasfemia. Hablar mal del hombre, hablar mal de Dios, esa es detracción. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, la ira de Dios que se manifiesta en sus juicios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la condición del hombre después de la caída. Después de que Adán y Eva pecaron, los hombres hicieron esto. ¿Cuántos años hace de eso? 5,000 años. Más de 5,000. Cerca de 5,500. No estamos hablando de los pecados de ahora. Estamos hablando de personas que acababan de conocer a Dios, que se alejaron de Él, que no quisieron saber de Él. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pecado tras pecado tras pecado. La persona que comete un pecado está listo para preparar para cometer otro y otro. Por eso dice inventores de males, inventores de pecados. No están conformes con los pecados que cometen, quieren conocer nuevos pecados, nuevas formas de pecar. Y es por esta depravación humana que el hombre no puede entender las cosas espirituales. Es lo que dice 1 Corintios 2. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Quién es el hombre natural? El inconverso. La persona que no cree en el Dios de la Biblia. Una persona inconversa lee la Biblia y no entiende. Puede estudiar el hebreo y el griego, pero no entiende. Puede pasarse las horas leyendo la Biblia y no entiende. Hay personas que leen la Biblia 30, 40, 50 años y no entienden. ¿Cuántos años estudia un sacerdote para poder dar su primera misa? Muchos años, no entienden. Porque su mente está en tinieblas, tiene la mente entenebrecida. Y si un hombre no entiende las cosas espirituales, ¿las amará? Imposible. ¿Cómo vas a amar aquello que no entiendes? Hay algunos que tienen la idea de que siempre han creído en Dios. Dicen, yo desde que era niño creí en Dios. Eso es absurdo. Eso es imposible. Hay niños que desde chiquitos pues, sus mamás los llevan a la iglesia, les gusta ir, les gusta el ambiente y salen contentos, pues, salen con su mamá les lleva a comprar un helado, pues están felices. Pero una cosa es que les guste la religión y otra cosa es que crean en Dios. Son dos cosas muy diferentes. Creer en Dios es obedecer a Dios. Si tú no obedeces a Dios, no crees en Él. Así de sencillo. Creer implica obedecer. Si tú no crees, ¿cómo vas a obedecer? Si no obedeces, no crees. Ustedes han visto cómo algunos periodistas hablan de crímenes, de aberraciones, de cosas horribles, y dicen, pero los buenos somos más. Pero vean cómo dicen, los buenos somos más, o sea que se están incluyendo ellos. No. Esos que dicen, los buenos somos más, ellos no son de los buenos. Créanlo, ellos no son de los buenos. No hay bueno en sí mismo, ni siquiera uno. Dice Romanos 3. Si en una persona hay algo de bondad, es porque Dios se la ha concedido. ¿De qué podemos presumir? Estábamos viendo en la semana anterior y hace 2 semanas que el libre albedrío es una teoría falsa. No existe tal cosa como el libre albedrío. El libre albedrío tiene diferentes definiciones. Una de ellas es que nosotros podemos decidir entre el bien y el mal. Esa libertad nadie la tiene. Tú no puedes escoger entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está corrompida. Nuestra naturaleza está inclinada hacia el mal. Entonces, como está inclinada hacia el mal, las decisiones que vamos a tomar serán malas. No todas igual de malas, pero todas malas. De eso habla precisamente la depravación total.
Este es el primer punto del calvinismo. Pero nosotros no creemos en el calvinismo en sí. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Y hay un montón de versículos que hablan acerca de esta enseñanza. Pero esta doctrina, la depravación total, desde un principio de que fue acuñada esta frase, encontró oposición. Dice, ¿cómo depravado yo? Es que el hombre por naturaleza cree ser bueno. Sí, he cometido algunos errores, pero no tantos como otros. Sí, he pecado, he hecho cosas malas, pero no tantas como el Chapo Guzmán. Yo no soy tan malo. Pero eso es falso. La depravación total quiere decir que el ser entero del hombre está viciado, corrompido, adulterado. Depravar quiere decir viciar, corromper, adulterar. Entonces la mente de los hombres está viciada, las emociones están viciadas y la voluntad también. Entonces, si tú piensas cosas malas, tu corazón se va a emocionar por hacer esas cosas malas. ¿Y qué vas a hacer? Pues las vas a hacer. Vas a hacer las cosas malas. Un hombre amanece crudo y desde temprano ya siente que le duele la cabeza y piensa en la cerveza y se les agua la boca. Se levanta, se peina y va a buscar a ver dónde la encuentra. ¿Cómo no va a ir a buscarla? Pues eso es lo que quiere. Si tú le dices a un borracho que él puede tomar la decisión de dejar de tomar, ¿cómo va a dejar de tomar si eso es lo que ama? Tú puedes decirle a un adúltero, tú puedes dejar de adulterar cuando tú quieras, pero ¿cómo? Si te gusta el adulterio. Una persona que está acostumbrada a pecar desde que era niño, desde que tiene uso de razón, ya se acostumbró tanto al pecado, ¿cómo lo va a dejar? Yo les comentaba hace 8 días que una persona toma decisiones, pero que esas decisiones son influenciadas por los pensamientos y por los deseos. ¿Qué es lo que una persona escoge? Lo que le gusta. Vamos a suponer que ustedes van caminando por la calle y van siendo seguidos por un dron. Entonces el dron te va siguiendo, llegas a la esquina, das vuelta a la derecha. ¿Por qué diste vuelta a la derecha? Pudiste haber dado vuelta a la izquierda, pudiste haberte seguido de frente. ¿Por qué diste vuelta a la derecha? Porque algo buscas a la derecha. Tú vas a ir a donde se inclina tu corazón, a donde te tratan bien, donde te venden bien, donde te apapachan, donde te quieren, donde te complacen. Tú vas a donde te gusta. El hombre busca lo que le gusta. Y si te gusta el pecado, ¿qué es lo que vas a buscar? Pues vas a buscar el pecado. Si ya te acostumbraste a pecar, ¿cómo dejarás de pecar? Humanamente es imposible. Ya deberías de haberte dado cuenta. Dice el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto quiere decir que tú no vas a creer en Dios si Dios no hace que creas. Tú no vas a ir a Cristo si el Padre no te lleva, si no te obliga. Por naturaleza no queremos creer en Dios, no queremos obedecer a Dios. Por naturaleza queremos hacer lo que nos da la gana. Entonces, es necesario que Dios intervenga con su poder para que nos haga creer en Cristo. Todos los cristianos, los que hemos creído en Cristo, creímos en Cristo porque Dios quiso que quisiéramos creer en Él. Él hizo que creyéramos. Si ahora le obedecemos, no es en sí porque hayamos tomado la decisión. Él fue el que lo hizo en nuestro lugar. ¿Quiere decir que somos robots? ¿Somos títeres? No. Dios nos obligó con el poder de su Espíritu y ahora queremos obedecerle lo que antes no queríamos. Ahora amamos la santidad que antes odiábamos. Ahora odiamos el pecado que antes amábamos. Vean otra vez en Romanos. En la lista que leímos, vean lo que dice el versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural. Vean, así ve Dios a los inconversos, sin afecto natural. Pero ¿cuál es el afecto natural? Es el afecto que por naturaleza tenemos a nuestros seres queridos. O sea, un padre por naturaleza ama a sus hijos. Una madre por naturaleza ama a sus hijos. O más bien, debiera amar a sus hijos.
Pero dice aquí que los inconversos no tienen afecto natural. Un inconverso no ama a sus hijos. No ama a sus hijos. ¿Pero cómo no ama a sus hijos? Si les da escuela, les compra ropa, los lleva a que estudien, ¿cómo no los va a amar? Ese no es amor precisamente. Ese no es el amor de Dios precisamente. Una familia puede tener todos sus hijos profesionistas, todos sus hijos ya con su despacho, con su consultorio, trabajando en su empresa, sin que les hayan amado realmente. Les diste estudios, les diste una carrera y no les hablaste de Cristo, no les dijiste que había un cielo y un infierno. Entonces, ¿cuál es el amor que les tenías? Ahora vean, hay padres que van al extremo, hay padres que venden a sus hijos, hay padres que venden a sus hijas. En Oaxaca hay lugares. Sí, si ustedes quieren una esposa, hay lugares de Oaxaca donde te la venden. ¿Sí? ¿En serio? ¿Les estoy metiendo ideas? Bueno, si quieren ir, vayan. ¿Sí? ¿Pero qué clase de padres son esos? Son sin afecto natural. Un hijo debiera amar a sus padres, debiera respetarlos, pero vean, los hijos que no son cristianos no aman a sus padres ni los respetan. Y así son todos, desde pequeños. Y les repito, estamos hablando de pecados que se cometían hace más de 5,000 años. No he contado cuántos pecados están aquí en esta lista. Y alguien dirá, pero yo no soy culpable de toda esta lista de pecados. Sí, es cierto. Solamente un monstruo cometería toda esta lista de pecados. Por naturaleza hay un pecado que nos llama más la atención que otros. No todos los pecados nos llaman la atención. Tenemos una cierta debilidad, una cierta inclinación a cierto tipo de pecado. Pero eso no quiere decir que tu depravación no sea total. Yo les comentaba hace algunos años que si ustedes tienen una cubeta de agua de 20 litros y echan 1 litro de cianuro, esa agua queda súper contaminada con 1 litro de cianuro. Pero si nada más echan 10 gotitas, de todos modos queda contaminada. De todos modos. O sea, no todos tenemos la misma cantidad de cianuro en el alma, pero todos estamos contaminados. Unos somos más pecadores que otros, pero todos somos pecadores. Algunos tal vez digan que el apóstol Pablo está exagerando aquí, en esta lista, pero yo ya les dije que no es exhaustiva. Hay otras listas donde él mismo, Pablo, habla, y Cristo también tiene sus propias listas. Muchos dicen que la depravación no es total. Hay algunos que creen en una supuesta depravación media. O sea, los que creen en la depravación media son los que dicen que sí hay maldad en nosotros, pero que también hay algo bueno. Pero dice la palabra de Dios que no hay nada bueno en el ser humano. Todos somos malos. Esa depravación media también es conocida como semipelagianismo. Dicen que el hombre, aunque quedó dañado por la caída, todavía puede prepararse para recibir la salvación. Pero yo les comentaba hace 8 días o hace 15. Si tú crees que puedes salvarte por ti mismo, ¿por qué no lo has hecho? Conocemos a personas que tienen 20 años escuchando predicaciones y no son salvas. ¿Por qué no son salvas? Si tienen la capacidad innata de decidir entre el bien y el mal, ¿por qué no han decidido por el bien? Si tú sabes que el bien te conviene y el mal te perjudica, ¿por qué no has escogido el bien? ¿Por qué no dejas tu pecado? Si es tan fácil hacerlo, pues hazlo, inténtalo. La depravación humana alcanza toda la personalidad del ser humano. Pero eso no quiere decir que el hombre sea tan malo como pudiera serlo. La depravación es total, no absoluta. ¿Entienden la diferencia? Depravación total quiere decir que el ser entero del hombre fue contaminado por la caída de Adán.
Por ejemplo, nadie puede decir, yo peco con mi mente, pero no con mis emociones. Nadie puede decir, yo peco con mis emociones, pero no con mi voluntad. Nadie puede decir, peco con mi voluntad, pero no con mi mente, no. O sea que en el pecado participa todo tu ser, toda la personalidad. Una persona no puede decir, yo no sé por qué pequé, yo no sé por qué hice eso. Si yo soy bueno, ¿por qué hice eso? Hay hombres que han llegado a matar y que luego dicen, no sé por qué lo hice. En un arranque de ira, cualquier persona puede matar a otra. Y esas personas que han llegado a matar luego han dicho, no sé qué me pasó, se me nubló la mente, como que, no sé, me volví loco y por eso fui capaz de matar. Vean, todos los que estamos aquí, sin excepción, pudiéramos cometer un crimen. En un momento dado, un momento de ira, podemos cometer un crimen. Y si no lo hemos hecho, ¿saben por qué es? Porque Dios nos ha detenido. Lo que hubiéramos hecho si Dios nos hubiera abandonado. Hay adúlteros en potencia que no efectúan el adulterio. ¿Saben ustedes por qué? No porque no quieran. No lo efectúan porque no tienen dinero. Pero si Dios les diera más dinero, andarían con una y andarían con otra. Hay hombres que andan con 3. Nadie puede decir, yo no soy tan malvado como el estrangulador de Boston. Yo no soy tan malo como Hitler. Yo no soy tan malo como Judas Iscariote. Sí, tengo alguna maldad en mí, pero yo no soy como ellos. Si no somos como Judas Iscariote ni como Hitler, es porque Dios nos ha detenido, porque Dios nos ha guardado en su misericordia. Pero si Dios nos abandonara, si Dios nos dejara sueltos un ratito, de lo que seríamos capaces de hacer. Si no hemos caído en peores pecados de los que hemos caído, no debemos jactarnos. ¿Se acuerdan de Abimelech, uno de los reyes de la antigüedad? ¿Qué le dice Dios? Yo te detuve de pecar contra mí. Pero noten ustedes que Abimelech era inconverso, él era pagano. Pero Dios le dice, yo te detuve de pecar contra mí. ¿Qué es lo que Abimelech quería? Acostarse con Sara. Pero Dios se lo impidió. ¿Y por cómo se lo impidió? ¿Qué trabajo le cuesta a Dios que si tú vas caminando rumbo al pecado, no caigas en él? ¿Qué trabajo le cuesta? Si en México no hay más crímenes, si en México no hay más impunidad, si en México no hay más delincuentes, más narcos, más sicarios, es por la gracia común de Dios. La gracia común de Dios impide que los hombres sean tan malos como podrían ser. Nosotros, cuando éramos inconversos, cometíamos muchos pecados. ¿Por qué no cometimos más pecados de los que cometimos? Pues porque Dios no quiso. Dios dijo hasta aquí y hasta ahí llegamos. Hay madres que son inconversas, que no creen en el Dios verdadero y que son muy buenas madres. Hay madres católicas que les inculcan a sus hijos valores, el respeto, la honradez. Saludes a tus mayores, hijo. No tomes lo ajeno, no eches mentiras, respeta a los maestros. ¡Qué bueno! Y no son cristianas. No son cristianas esas madres, pero son buenas madres humanamente hablando. ¿Está mal que les inculquen a sus hijos esos valores? Claro que no. Y es por eso que la sociedad mexicana no es como podría haber sido. Hay otras sociedades que son peores que la mexicana. Sí, en México hay mucha maldad, pero hay otros países donde hay más todavía. Es más, siendo cristianos, aún teniendo una nueva naturaleza, teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros, podríamos cometer una barbaridad. Si Dios nos dejara un ratito de su mano. ¿Qué pasó con David? Dios le soltó la cuerda un ratito y vean lo que hizo. Dios no permite que los hombres sean tan corruptos como podrían ser. Pero ¿saben una cosa? En la gran tribulación, dice Jesús en el Mateo 24,
Esas restricciones van a ser quitadas. La gracia común va a ser quitada. Y los hombres van a convertirse en animales. Van a suceder cosas horribles en este mundo un día. No, hombre, lo que está sucediendo ahorita en Siria y con los palestinos ahí, entre Israel y Palestina, no, hombre, eso no es nada. Ustedes vieron esa película del pianista. ¿Se acuerdan cómo se ve ahí las imágenes de cómo quedaron bombardeadas las ciudades de Polonia? La Segunda Guerra Mundial empezó cuando Alemania invadió Polonia. ¿Cómo quedó Polonia? ¿Cómo quedó Varsovia? ¡Wow! El hombre se convierte en un animal cuando Dios lo abandona. El otro día yo les comentaba que el COVID-19 es un arma biológica. El COVID-19 fue diseñado en un laboratorio. El COVID-19 lo inventaron los hombres, pero Dios estaba detrás de ellos. En otras palabras, Dios quiso que existiera el COVID-19. ¿Cuántos han muerto? No sé, no llevo la cuenta. Pues han muerto nada más los que Dios ha querido. Y van a morir los que Dios quiera nada más. Los que inventaron el COVID, ellos están felices porque cumple con sus planes, obedecen a sus propósitos, pero Dios se ríe de ellos. Dios permite, Dios les suelta la cuerda para que se ahorquen ellos solos. Dios no permite que los hombres sean tan corruptos como podrían ser. Pero vean, los que planearon el COVID, no vayan ustedes a creer que en una semana ya tuvieron listo el COVID-19. No. Eso es producto de muchos años de trabajo. Lo mismo fue con el anthrax. El anthrax también es un arma química. El H1N1. ¿Cómo se llama? H1N1. Son armas químicas, son armas biológicas inventadas por los hombres. Mucho tiempo estuvo planeándose todo esto. Pero ¿por qué antes no ocurrió? ¿Por qué precisamente cuando ocurrió? Porque Dios quiso. Dios los estuvo deteniendo hasta que dijo Dios, este es el momento. Hay muchos países en este mundo que tienen armas biológicas. Irán, Pakistán, Rusia, Corea del Norte. Todos estos países tienen armas químicas. Con esas armas químicas que ellos tienen, podrían borrar la raza humana de este planeta, si Dios los dejara. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Saben ustedes cuántos muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial? No contando, obviamente, fueron 6 millones de judíos. Pero ¿cuántos millones murieron de alemanes, de rusos, de ingleses, de franceses, de polacos, de italianos, de gringos, de japoneses? 70 millones. ¿Dónde entierran ustedes 70 millones de personas? El hombre es un animal. ¿Por qué no ha habido otra guerra? Si hubiera otra, podrían morir mucho más que esos 70 millones. Le estoy hablando brevemente acerca de la gracia común de Dios. En México, al final del año, hay tal cosa como Teletón. Hay empresas que donan 1 millón de pesos al Teletón. ¿Por qué? Porque Dios quiere. ¿Los que donan ese 1 millón de pesos son cristianos? No. ¿Es una buena obra? No. Esa no es una buena obra. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para quedar bien. Se paran el cuello, sacan unos chequezotes así, unos chequezotes de este tamaño, 1 millón de pesos. ¿Pero por qué los donan? Porque son deducibles de impuestos. No dan pasos sin guarache. Son bien astutos. No están dando nada. ¿Qué están dando? Y los que reciben el dinero, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo un bien? No, pues construyen el hospital. De todos modos cobran. ¿Cuál es un negocio lo que están haciendo ahí? ¿Cuál es el beneficio para la gente pobre? Ninguno. Son una bola de sinvergüenzas. Pero vean, Dios permite que haya eso. Hay fundaciones de ayuda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que este mundo sea más llevadero. Este mundo sería un caos, que de por sí casi lo es, si no fuera por la gracia común de Dios. Ustedes van por la calle y se cruzan con un asesino, con un sicario, con un secuestrador, con un extorsionador, y te saludan, hola, buenos días, vecino.
pues esos vecinos te podrían matar en un descuidito. No te han matado porque pues, Dios no lo ha querido. Los inconversos tienen puros deseos malos. Sus emociones son malas y su voluntad es mala, inclinada hacia lo malo. ¿Cuál libre albedrío? Vean, un cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él. Y los deseos de un cristiano son buenos y otros no tan buenos. ¿Por qué? Porque el pecado aún mora en nosotros. Quisiéramos ser perfectos, pero no lo somos. Queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero estamos lejos de eso. Pero esa es nuestra ambición, ese es nuestro deseo. En los creyentes hay una guerra entre la vieja naturaleza y la nueva. Y esa guerra demuestra que somos creyentes verdaderos. Porque los inconversos no la tienen. Los inconversos tienen deseos buenos, deseos malos y deseos peores. ¿Sí? Los creyentes tenemos deseos buenos y otros no tan buenos. Pero eso es como resultado de la caída. Como resultado de la caída, estamos muertos en sentido espiritual. Y es necesario que nazcamos de nuevo, dice el Señor Jesús. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Para que una persona entre en el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo naces de nuevo? Porque Dios quiere que nazcas de nuevo. El nacimiento nuevo, hace que te arrepientas y creas. Ya. En primer lugar, el nuevo nacimiento, la regeneración. Punto número 2, el arrepentimiento. Punto número 3, la fe. ¿Cómo es que el hombre se arrepiente y cree? Porque ha nacido de nuevo, ha sido regenerado. Cuando una persona nace de nuevo, en ese momento se arrepiente y cree. Entonces, si una persona ya se arrepintió de sus pecados y cree en Cristo, es porque ya nació de nuevo. Pero muchos invierten los términos, muchos dicen, no, yo me arrepiento y creo, y gracias a eso soy regenerado. No, es al revés. Primero eres regenerado y luego te arrepientes y crees. Entonces, si hay aquí alguien que cree en Dios y se ha arrepentido, es que ya nació de nuevo. ¿Cómo se demuestra que una persona ya nació de nuevo? Porque ya se arrepintió de sus pecados y ya cree en Cristo. Hay muchos musulmanes que son buenas personas. Hay muchos católicos que son buenas personas. Hay muchos pentecostales que son buenas personas. Pero si no nacen de nuevo, no entrarán en el reino de los cielos. No basta con que tengas una religión, necesitas nacer de nuevo. No basta con que cambies de hábitos. No basta con que dejes de fumar. No basta con que dejes de tomar. Tienes que nacer de nuevo. No basta con que leas la Biblia. No basta con que derrames unas lágrimas cuando estás leyendo. Tienes que nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no te vas a arrepentir ni vas a creer en Cristo. La depravación humana tiene un montón de bases bíblicas. Vamos a ver unas. Vean una, por ejemplo, en el Salmo 51. Salmo 51. Acuérdense ustedes que este salmo lo escribió el rey David después de que cayó en adulterio. Dios le reveló esto. Vean lo que dice el 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el acto sexual que tuvieron los padres de David fue pecaminoso. No. Sus padres, el rey David, eran creyentes, eran cristianos, digámoslo así. Pero entonces, ¿qué está diciendo? ¿Por qué dice? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vean, dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Acaso es pecado que una mujer dé a luz un niño? ¿El parto es pecaminoso? Claro que no. Las monjas supuestamente se entregaban a Dios. No, yo no quiero tener hijos. Creían que no tener hijos y entregarle su vida a Dios, su cuerpo y su alma, las hacía más santas. Falso.
¿Qué tiene de malo que una mujer tenga un hijo? No hay ningún problema. Y de todas maneras, se metían de monjas y todos tenían hijos. Ahí en... ¿Para qué les digo? ¿No? Lo que está diciendo David es que desde que él estaba en el vientre de su madre, ya se estaba formando el feto, ya su inclinación era hacia el pecado. El pecado lo traemos en la sangre, forma parte de nuestra naturaleza. Pero vean otra vez este versículo 5. He aquí. ¿Se acuerdan ustedes qué significa esta frase? He aquí. Está diciendo David, paren la oreja, vean lo que les voy a decir. O sea, está actuando como un maestro. Dice, he aquí. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Que él nunca había visto su pecado como lo vio después de pecar con Betsabé. Dios nos muestra que somos pecadores, que estamos sucios de la cabeza hasta los pies, hasta las chanclas. Somos pecadores, hemos hecho muchas cosas malas. ¿Quiere decir que antes de que pecara con Betsabé no era cristiano y después de pecar sí lo fue? No, él era cristiano desde antes, pero no había visto su pecado como lo vio después. Dios siempre está mostrándonos nuestro pecado. Yo espero que Dios se los muestre ahora. Los que no han visto su pecado antes, le digo a Dios, Señor, muéstrales ahora su pecado. Si no fueran salvos antes, que lo sean ahora. Si tú tienes 20 años oyendo la palabra y no fuiste salvo antes, arrepiéntete ahora y cree en Cristo ahora. Vean otro texto en Romanos 5. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vean lo que dice aquí. Antes de la ley, o sea, antes de que Dios le diera la ley a Moisés en el monte Sinaí, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo acusaría a los hombres de antes de Moisés de violar la ley si no tenían tal cosa como ley? Entonces, no eran culpables de pecado los que vivieron antes de que la ley fuera dada. Vean lo que dice la respuesta en el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quiénes son estos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? Bueno, hay algunos que dicen que son los niños que mueren antes de tener uso de razón. Pero también podríamos incluir a los que no fueron probados como Adán fue probado. Porque Adán fue probado de una manera que sus descendientes no. Adán fue probado de una manera única. No puedes comer de ese fruto. Eso no se le dijo a sus descendientes. Eso nada más se le dijo a Adán. Entonces sus descendientes no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero entonces, ¿no son culpables? Dice, sí. Dice, no obstante. Dice, reinó la muerte. Y aquí donde dice reinó la muerte se refiere a que reinó la muerte en sentido físico y en sentido espiritual. Los dos tipos de muerte. Por ejemplo, supongamos que un niño muere al año de nacido. ¿Por qué muere? Es consecuencia del pecado de Adán. La muerte es consecuencia del pecado de Adán. Si Adán no hubiera pecado, la muerte no existiría. Pero Adán desobedeció, entonces tuvo que morir. Y sus hijos tuvieron que morir. Por ejemplo, digamos que a una mujer cristiana tiene un marido cristiano y tienen un hijito al que quieren mucho, pero se les muere de una enfermedad al año de nacido. ¿Cómo se sentirán los pobres padres? Señor, ¿por qué me quitaste a mi hijo? Les duele en el alma que Dios les haya quitado a su hijo. Tal vez no lo pueden entender. ¿Por qué quiso Dios quitarme a mi hijo? Supongan que ustedes conocen a un vecino
que es drogadicto y ladrón y tiene una esposa prostituta y tienen un hijo y nace mal el niño, un mal congénito. Ustedes dicen, pues es que es drogadicto y la esposa es prostituta, pues por eso tuvieron un hijo malito, por eso tuvieron un hijo así. Pero si el matrimonio cristiano tiene un hijo malito, ¿por qué? Aquellos porque son malvados. ¿Y esto? ¿Saben cuál es la respuesta? Son las consecuencias del pecado. El niño muere por lo del pecado de Adán. Si Adán no hubiera pecado, ningún niño moriría. Los niños nacen con una naturaleza pecaminosa. No nacen como inocentes. Estaba yo leyendo el caso de John Gessner. John Gessner era un conocido teólogo en Estados Unidos, era muy querido, muy apreciado. Y lo invitaron a predicar en una iglesia presbiteriana. Él no era presbiteriano, pero aceptó, fue. Y ese día que él iba a predicar, iban a bautizar a muchos niños. La iglesia presbiteriana bautiza niños. Entonces le dijo el pastor que lo invitó, hermano, dice, ¿sería tan amable de darle una rosa blanca a los niños que van a ser bautizados? Dice, sí, ¿cómo no? Y ya le dieron un montón de rosas blancas para darles a los niños, puros niños pequeñitos. Y astutamente le dice este hombre al pastor, dice, oiga, dice, ¿y estas flores blancas qué? ¿Qué simbolizan? ¿Y qué creen que le contestó? Simbolizan la pureza de los niños, la inocencia de los niños. Y le dice Gessner, dice, bueno, dice, ¿y el agua qué simboliza? ¿Qué simboliza el agua del bautismo? Simboliza la limpieza. ¿Cómo vas a limpiar a niños que no están sucios? ¿Cómo vas a bautizar? El bautismo simboliza la limpieza de la persona. Pero si tú no eres pecador, ¿de qué te vas a limpiar? ¡Qué incongruencia, de veras! El pastor se quedó mudo, ya no supo ni qué contestar. Los niños nacen con una inclinación hacia el pecado, con una naturaleza pecaminosa, no como inocentes. Dicen algunos que los niños aprenden a pecar por culpa de los padres. Eso es falso. Aprenden a ser más pecadores, eso sí, pero de que aprendan a ser pecadores, no. Dicen, no, es que el mal ejemplo de los padres y los programas con violencia, con adicciones, con un lenguaje no apropiado, las malas influencias, etcétera, y ahora pues le agregan el internet y el celular y no sé qué. Pero no, la culpa del pecado ya lo traen en la sangre, el asunto no son las malas influencias. Vean otra vez Salmos, ahora el 58. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Cómo desde la matriz? No dice que acabando de nacer, no, dice se apartaron desde que estaban en la matriz. O sea que estando en la matriz ya traían el pecado en sus genes, en su ADN. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Pero un niño que nace no habla mentiras, ¿cómo? No sabe hablar. Pero quiere decir que ya trae la inclinación a mentir. Todos los niños traen la inclinación a mentir. Los niños, desde que nacen, exigen la atención, llaman la atención, hacen su berrinche, le hacen eso a las enfermeras y luego a la mamá. Lloran, ya les llevan el chupón o el pecho, ya se callan. Desde los niños, desde la infancia, los niños quieren manipular a sus madres, a sus padres. Vean Génesis en el capítulo 6. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vean, dice, el designio de los pensamientos del corazón. Esto habla de toda la naturaleza, de toda la personalidad del hombre. No habla del órgano que se llama corazón, ¿sí? Habla de todo el ser. Todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo, vean, solamente el mal. Y esto ocurrió antes del diluvio. Tenía poco que habían sido creados por Dios. Es increíble. Vean otro texto en Eclesiastés, en el capítulo 9. Eclesiastés 9, 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Vean, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. ¿Saben qué cosa es insensatez? Es sinónimo de locura, de estupidez. El hombre es capaz de cometer cosas horribles y su corazón está lleno de eso. El hombre peca, actúa como si estuviera loco. Vean, yo les hablaba hace rato de un adúltero. Un adúltero no entiende que se puede contagiar del SIDA. Se mete con una, se mete con otra y con otra. No entiende que se puede contagiar del SIDA. No entiende que le puede llevar el papiloma a su esposa o un tipo X de herpes. No entiende que el dinero que está gastando con su amante lo necesita su esposa y sus hijos. No entiende que está destruyendo su hogar. No entiende que está echando a perder su carácter y que va a terminar mal. Lo entiende. ¿Cómo no lo va a entender? Pero no le importa. El que comete el pecado está loco. Cuando Satanás le puso en la mente a Eva que tomara de aquel fruto, estaba apelando a sus deseos. Ven, los ojos estaban viendo el fruto. Y de estarlo viendo, pues estaba piensa y piensa en el fruto. Entonces se le empezó a hacer agua a la boca. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Que corta el fruto. Y así pasa con el pecado. Estás pensando en él. Se te hace agua a la boca y ¿a dónde vas? Pues a dónde vas a pecar. Pero vean ustedes cómo el pecado empieza en la mente. Satanás actúa al nivel mental, al nivel de los pensamientos. Si tú permites en tu mente estar pensando en envidias, en codicias, en rencores, en vanidades, en vicios, pues eso es lo que vas a hacer. Vean Jeremías 17. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Vean, la mente, las emociones y la voluntad. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta palabra perverso es sinónimo de depravado, corrompido. Y dice, ¿quién lo conocerá? Uno no lo conoce, pero la respuesta está en el 20, dice, yo Jehová, yo conozco el corazón, tú no lo conoces, pero yo sí lo conozco. Hermanos, ¿qué tenemos que estarnos peleando con los pecados de otros? Bastante tenemos para estar peleándonos con los nuestros. Vean Marcos capítulo 7. Vean lo que dice acá Jesús mismo, Mateo 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Vean, ¿de dónde sacó Pablo sus listas? De las listas de Cristo. Vean.
Y las cosas que aquí menciona Cristo, no las menciona todas Pablo en Romanos 1, ¿no? Él dice otras. Algunas sí se mezclan, otras no. Vean Juan 3. Juan 3, 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres aman más el pecado que la santidad? ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. ¿No entiende el hombre malvado que es mejor vivir sin pecado? ¿Que es mejor dejar de hacer lo malo? Lo entiende. Pero les gusta lo malo, ¿cómo lo dejarán de hacer? El hombre está enamorado del pecado, está casado con el pecado y no quiere divorciarse. Un hombre estaba viendo a un niño desde lejos, a su hijito, un niño pequeño, ¿y qué creen que hizo el niño? El papá estaba viendo al niño, pero el niño no estaba viendo que su papá lo estaba viendo a él. Agarra un encendedor y le agarra la cola al gato y se la quema. Y pues el gato sale corriendo, sale disparado. Y corre el papá. ¿Por qué le quemaste la cola al gato? No, papá, yo no fui. Si yo te vi. A ver, le quita el encendedor. Dime, ¿por qué le quemaste la cola al gato? Y dice el niño, no sé. Nosotros sabemos cuál es la respuesta. Le quemó la cola al gato por malvado. No hay otra respuesta. Por el pecado que hay en él. ¿A él le gustaría que le pusieran el encendedor en un dedo? No le gustaría. Hay jóvenes que no se quieren sujetar a sus padres. No se van a sujetar a sus maestros. No se van a sujetar a nadie. Pero no entienden que viven gracias a sus padres, al apoyo, les dan la comida, el alimento, la educación. No entienden que le deben todo eso a sus padres. ¿Por qué no les obedecen? Por su maldad. No hay otra explicación. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el inconverso, el hombre sin Cristo, el hombre no cristiano, pero el hombre natural no percibe, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entienden ustedes por qué muchas personas leen la Biblia y no la entienden? Porque no han nacido de nuevo. No hay otra respuesta. Hay personas que leen la Biblia, les da sueño, les aburre. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no entienden. ¿Cómo vas a amar ese libro? Un cristiano ama la Biblia hasta que nace de nuevo. Ya no queremos que nos hablen de otras cosas. Este libro es lo máximo. Ya no me hables de Don Quijote de la Mancha, ni de León Tolstoy, ni Miguel de Cervantes Saavedra, ni de Shakespeare. Esos libros ya no nos ayudan. ¿Para qué nos ayudan esos libros? Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ven, aquí está otra lista. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vean esta frase del 3.
sin afecto natural. Es lo que les mencioné hace rato. Por naturaleza amamos a nuestros hijos. Vean, por naturaleza una leona ama a sus cachorritos. Por naturaleza, pues una pantera ama a sus panteritas. ¿Cómo es posible que hay madres que prostituyen a sus hijos? ¿A sus hijas? ¿Cómo es posible que hay madres que tiran a sus hijos en la basura? Que los abortan. Tienen el corazón duro, tienen la mente en tinieblas, y de nada sirven los ruegos, las lágrimas, las advertencias. ¿Entienden ustedes por qué es necesaria la elección? Este es el primer punto del calvinismo. Y la elección es el segundo punto. ¿Por qué Dios ha escogido a los que van a ser salvos? Porque si Dios no escogiera a los que han de ser salvos, nadie sería salvo. Todos seríamos condenados. La depravación total hace que el hombre sea incapaz de salvarse por sí mismo. Entonces era necesario que Dios escogiera, porque si no escogiera, todos terminaríamos mal. Otra cosa, antes de que nacer de nuevo, los hombres son esclavos de Satanás, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, hijos del diablo. Vean en Juan 8. Vean lo que dice aquí Jesús, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vean, ¿a quién le está diciendo estas palabras Jesús? Ustedes son hijos del diablo, les está diciendo. Qué terribles palabras. Imagínense que le dijéramos a una persona, tú eres un hijo del diablo. Pues Cristo dijo esas palabras. ¿A quién se las dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas palabras Cristo no se las dijo a ladrones, ni a asesinos, a criminales, a narcos, a adúlteros. No. Estas palabras se las dijo a religiosos, a personas que eran vistas como buenas personas. ¡Wow! Es increíble. Hijos del diablo les dijo. ¿No había nacido de nuevo? Antes de que una persona nazca de nuevo es un hijo del diablo. Una persona, por muy honrada, decente y trabajadora que sea, si no ha nacido de nuevo, esa persona es hija del diablo. ¿Se oye feo? Vimos 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero ven al 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Pero cómo? Dice, no podéis escuchar mi palabra. ¿Que no tenían oídos, no tenían orejas? Porque les dice, no, porque no podéis escuchar mi palabra. Sí la escuchaban, pero ahí quedaba retintineando y no entraba. A muchos la palabra nomás les llega aquí, pero no penetra. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Bien, una persona que no ha nacido de nuevo no entiende el lenguaje de Cristo. No entiende el lenguaje de Dios. No entiende ese idioma. Les hablamos en chino. Cuando una persona nace de nuevo empieza a entender la palabra de Dios, no antes. Hay personas que no entienden nada de la Biblia y entienden mucho de otros libros. Leen mentiras y las creen. Hay unos libros que dicen que Cristo no murió en la cruz y creen en eso. Hay libros que dicen que Cristo tuvo hijos, que se metió con María Magdalena y que tuvo hijos. Eso sí lo creen. Y no creen en lo que está escrito aquí. Conocimos un hombre que fue maestro de escuela dominical, no creyó en la Biblia y creyó en JJ Benítez, en el caballo de Troya. Dijo, wow. No, hombre. Los invitan al culto y no van. Los invitan a la cantina y sí van.
No entienden las cosas espirituales. Efesios 2. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, o sea, estábamos muertos, Cristo nos dio vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, o que ahora obra, en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los inconversos, los que no creen en Cristo. ¿Pero por qué hijos de desobediencia? Hagan de cuenta que la desobediencia es una persona y es su madre. No hijos de una desobediente, no, hijos de desobediencia. Hay algunos grupos de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, donde las personas dejan de beber. ¿Es malo que una persona deje de beber? No, es bueno. Pero ¿de qué sirve que dejes de beber si estás lleno de ira, de celos, de envidia, de odio, de rencor, de resentimiento? ¿De qué sirve que dejes de beber? El diablo los tiene bien atados. Se suben a la tribuna y se bajan y los aplauden, pero Dios no te aplaude. Si tú no dejas tu pecado, ni creas que Dios te va a aplaudir. Y aunque lo dejes, no te va a aplaudir. Vean, dejan de beber, pero el pecado lo tienen tan adentro que no lo pueden dejar. Solamente Cristo los puede librar. Solamente Dios puede darte un nuevo corazón para que le temas, para que le ames, para que le obedezcas. Porque por ti mismo nunca lo harás. Son esclavos del diablo, pero no crean que son víctimas, no. Son esclavos voluntarios, les gusta ser esclavos. Aman sus cadenas, las besan. Le das una caguama a un borracho y es capaz hasta de besarte los pies porque le diste la caguama y te abraza, gracias, y se va con su caguama bien feliz. Lo estás destruyendo, lo estás matando y está bien feliz. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, o sea, antes de ser creyentes, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vean cómo dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Concupiscencias son malos deseos. Deleites diversos implica que se deleitan, te deleites en esto y en aquello y en aquello y en aquello. Vean ustedes cómo el diablo tiene muchos anzuelos. Si no te atrapa con la marihuana, te atrapa con la cocaína. Si no, pues con el pulque, con la cerveza, con la muchacha, con el internet, con la pornografía. No falta cómo caes. Pero el diablo dice, este cae. Vean Job, capítulo 15. Aquí está hablando, bueno, vean desde el 14, Job 15, 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? No, pues, ¿cómo podemos limpiarnos? ¿Cómo podemos ser limpios? Y para que se justifique el nacido de mujer, ¿cómo nos justificamos si somos culpables? He aquí, vean otra vez la frasecita, he aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, vean, como agua de uso. Bebe la iniquidad es la maldad, es el pecado. O sea, es su hábitat. Al hombre vive en ese ambiente, eso es lo que le gusta, el pecado. Los hombres son capaces de confesar su pecado al sacerdote,
Son capaces de confesar sus desviaciones a los compañeros de Alcohólicos Anónimos, de confiarle sus pecados al pastor. No, confiésaselos a Dios, pídele perdón a Dios, no me cuentes a mí tus pecados. Ningún bien me haces contándomelos. Confiésaselos a Dios. Este tema todavía está muy largo. Vamos a continuar de hoy en 8, mejor ahí lo vamos a dejar por hoy. Voy a concluir mejor. Si alguno de ustedes se siente atado por su pecado, Cristo puede romper sus cadenas. Tal vez ustedes se sientan como muy grandes pecadores. Y si se sienten como grandes pecadores, son grandes pecadores. Y son más grandes de lo que ustedes piensan. Pero déjenme decirles algo. Cristo es un grande Salvador. Por muy grandes que sean tus pecados, Cristo es más grande que tus pecados. Y Él te perdona todas las barbaridades que hayas hecho. Dios quiere que veas tu depravación para que acudas a Cristo. Dios quiere que te sientas mal. Porque si tú no te sientes mal, no vas a buscar al médico. Cristo es el médico del alma. Para que tú vayas a Cristo, Él quiere primero que te sientas mal. Quiere humillarte. Quiere que veas que eres impotente para salvarte. Tú no puedes arrepentirte. No puedes dejar tu pecado. Pero Cristo te perdonará, Cristo te salvará, te dará un corazón nuevo, un corazón sensible, para que ames a tu pareja, para que ames a tus hijos, para que ames a tu prójimo, para que lo ames más de lo que amabas tus vicios y tus maldades. La salvación es gratis. No tienes que hacer algo para ser salvo. Él hizo en la cruz todo lo que era necesario. La salvación es gratis. Cristo pagó para que nosotros no pagáramos. ¿Quién puede pagar por su pecado? El hombre más rico del mundo que le diera su dinero a Dios. Señor, te doy todos mis millones de dólares, pero perdóname mis pecados. No, el perdón no es así. El perdón no se compra. El perdón es gratis. Cristo pagó en la cruz. Solamente hay salvación en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Para nadie. Si a ustedes les han rogado, les han insistido, que escuchen, que vengan, que lean, que oren, que busquen a Dios, y no lo han hecho antes, empiecen hoy. Busquen a Dios hoy. Y quiera Dios que lo encuentren. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, por lo que Cristo hizo en la cruz. Padre, haz que entren. Haz que entren, porque si tú no lo haces, ellos no van a entrar. Ayúdales a arrepentirse, Padre. Ayúdales a dejar su pecado y que vean y entiendan que tú eres mejor que todas las cosas de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.